Pues ya estamos en esta nueva sesión, esta nueva catequesis que estamos formulando desde la Delegación de Catequesis para la Escuela de Catequistas. Y esta sesión queríamos tratar sobre el tema de la necesidad del catecumenado en la familia. Este es un tema que de alguna manera pues cada vez lo vemos con más urgencia. Como pues antes la fe se transmitía de muchas maneras, de muchos modos, y de alguna manera la fe pues iba siendo impregnando la vida y la cultura. En este cambio de paradigma, que ya hemos hablado en alguna sesión, pues la fe de alguna manera hay que seguir como poniéndola, introduciéndola, haciéndola asimilar en la vida de cada persona. Y para eso, en toda la tradición de la Iglesia, siempre se ha hecho desde el catecumenado. Bueno, pues tenemos aquí a don Juan Jesús, que es el delegado episcopal de catecumenado bautismal y de iniciación cristiana. Eso es. Bueno, Hola, ¿qué tal? Juanjo. Muchas gracias. Bueno, pues esta pregunta, ¿no?, que hacíamos ya en la introducción, ¿no?, ¿qué es un catecumenado? ¿Qué es el catecumenado? El catecumenado es un proceso al que nos invita la Iglesia, es un camino para crecer en la fe, para acercarnos a Cristo. Desde la postura inicial, que es no conocer aún a Cristo, la increencia inicial, bien por el tema de la edad o porque uno, siendo adulto, no ha conocido a Cristo todavía, hasta llegar a estar inserto en la comunidad cristiana con la plena participación en los sacramentos. Y es un proceso en etapas. Si quieres luego hablamos de esas etapas, me gustaría hablar de ellas porque es un camino muy bello por descubrir que tiene la Iglesia desde siempre y que ha redescubierto a raíz del Concilio Vaticano II, como sabes. Sí, esta necesidad del catecumenado, ¿no?, de hacer este proceso, pues es verdad que diríamos que según en la familia, pues a veces los padres están en un momento, en una realidad distinta, los niños en otra realidad distinta. Bueno, ¿cuál es el contexto en el que nos podemos encontrar pues en una familia que puedan estar como en distintos momentos de ese proceso de fe? Sí, claro, los padres a veces quieren transmitir la fe, no saben cómo. Lo que falla muchas veces es que no se trata solo de transmitir unos conocimientos, es una vida. Si no se vive en casa, en la familia, pues se queda sin posibilidad de florecer esa iniciación, de llevar a buen puerto, ¿no? Mucha gente, padres, abuelos, preguntan, bueno, ¿por qué no he sido capaz de transmitir la fe a los niños? Y es porque no se trata solo de transmitir unos conocimientos, incluso unas oraciones, sino una vida, que si no se da plenamente en la familia, pues es muy difícil transmitirla. Y luego también hay veces que la propia familia pues es que ni siquiera tiene la inquietud, y entonces son los niños los que realmente la tienen. Eso observamos en las parroquias. Entonces hay muchas situaciones ahí, muchos desniveles, porque vemos que los niños a veces quieren vivir la fe, quieren ir a misa el domingo, por decir algo concreto y muy práctico, que ojalá todos descubrieran, y arrastran a los padres, quieran o no quieran, a la misa, y otras veces es al revés, son los padres los que quisieran que los adolescentes, seguramente más bien adolescentes, les acompañaran y dejan de acompañarles en un momento dado, ¿no? Entonces hay diferentes escalones ahí y no es fácil caminar juntos en la familia, pero sí que recuerdo aquello que nos dijeron en aquella charla que estuvimos en el Congreso de Catequistas de nuestra diócesis, donde nos hablaba un compañero de esta delegación de catequesis de otra diócesis, nos hablaba acerca de la necesidad, que es un tema muy tuyo, del despertar en la fe en la familia, ¿no? Y también en la parroquia, pero empezando en la familia, ¿no? Pues de 0 a 3 años, pues nada más nacer, desde que naces o antes, ¿no? Pues eso, conocer la fe desde el principio, que es como poner el plato de la tarta, porque luego hacemos un pastel muy bonito, con unas catequesis y unas celebraciones muy bellas en las parroquias, pero como no hay un plato, como no hay una base, cuando vamos a mover esa tarta a la vida real, pues se nos desmorona el pastel, y ese pastel tan bonito, una guinda final y todo, pues se nos ha quedado, que era una ceremonia de primeras comuniones preciosa, unas confirmaciones con el arzobispo, luego resulta que se te rompe por el camino, y es un poco eso. Sí, a veces la realidad que hay pues venga a ser distinta, pero puede ser, ¿no?, que así por hacer un poco de casuística, ¿no?, que a lo mejor en la familia pues algún padre no esté bautizado, Sí. o a lo mejor niños que los padres pues en el momento de cuando eran
bebés no lo bautizaron y luego en edad escolar Sí, sí lo bautizan. eso es. Bueno, ¿qué hacer ante esas realidades que nos podemos encontrar? Sí, es cada vez más habitual que aparecen los padres diciendo, mire usted, apunto al niño a catequesis porque me insiste, pero no le bautizamos en su momento por lo que fuere. A veces es por la pandemia, bueno, es una excusa que empieza a darse ahora, pero vamos, la pandemia en realidad todavía no mucho porque fue hace 5 años, pero bueno, sí, es un tema muy habitual. Lo que hay que hacer, yo creo que los padres lo hacen bien, que es decírselo al sacerdote. A mí siempre me lo han dicho, no me lo han ocultado, no ha hecho falta buscar la partida de bautismo, sino que me lo han dicho ellos ya el primer día. Entonces, a veces los sacerdotes son los que no lo comunican, no todos, pero hay algunos que no lo comunican, entonces no actúan y deberían actuar. ¿Qué deben hacer? Bueno, en primer lugar, yo creo que se debe extremar la acogida cariñosa a esa familia, precisamente porque le falta la iniciación cristiana todavía, a veces a los padres incluso. Ese niño no ha empezado a iniciarse en la fe todavía, pues razón de más para acogerle con más cariño. Yo soy partidario, si no hay muchos niños, de integrarles en el mismo grupo. Yo lo que conozco sobre todo es Talavera y ahí muchas veces los grupos de catequesis están vinculados a los colegios, que no se debe, ya lo sé, pero muchas veces es un poco inevitable. Cuando eso es así, sacarle del grupo quizá no es lo ideal, pero lo importante es que estando integrado en el grupo vaya participando de las celebraciones de la Iglesia. El rito de entrada al catecumenado, lo que lo podemos hablar, el rito de la elección, y que también acercándose el momento del bautismo, pues pueda el niño tener una catequesis pues con un catequista un poco especial o con el propio párroco acerca de o con los padres también, acerca del bautismo, ¿no? Cuando le quede poco para bautizarse, porque los demás niños están bautizados, él no lo está, y entonces si no hay un grupo propio de personas sin bautizar, creo que lo ideal sería esto. Y bueno, pues hacerles ver esta importancia, esta riqueza del bautismo, que no pasa nada porque en su momento no lo recibiera, ya que nos adaptamos a la situación, que no es la ideal, y entonces tratamos de que él lo viva, lo que normalmente nosotros en nuestra infancia, siendo bebés, no pudimos vivir, bueno, pues él tiene, de alguna manera tiene la oportunidad de vivirlo, pues hacérselo descubrir, ¿no? Y para esto creo que hay que comunicarlo a la delegación y hay que dar los pasos, ¿no? Sin saltárselos, porque es un camino con unos pasos que nos van abriendo puertas a nuevas etapas. Y hacer una catequesis como si nada, normal y corriente, creo que no es la solución. Creo que es más bonito aprovechar la ocasión para transmitir más y mejor la fe a estos niños pues que han tenido menos oportunidad en su infancia de mamar la fe, por así decirlo, que sería lo normal, lo suyo, hasta ahora siempre ha sido así. Sí, están esos dos casos, ¿no? Que yo creo que pues es muy importante que también bueno, pues se puede dar y cuando se da, que se aproveche porque es una gracia, ¿no? Claro. El caso, pues a lo mejor de unos padres que se quieren bautizar y se bautiza toda la familia, ¿no? Eso es, tenemos nosotros ahora dos familias así, una de Brasil y otra de Cuba, que están empezando ahora mismo, iniciándose en este camino, que es para 2 cursos, no lo hemos planteado para ya mismo en una semana bautizarles, sino es algo con calma, para tomarlo con calma en este camino que muchas veces pues no solamente es el lugar de destino, es también el camino, una belleza por descubrir, y más si es con Cristo y con la Iglesia, ¿no? Que nos da Aparece luz. en el libro de los Hechos de los Apóstoles y yo creo que es un acontecimiento para la parroquia, ¿no? Las parroquias que puedan tener como esa gracia, ¿no? de familias que se bautizan, ¿no? Podría ser también como una ocasión muy evangelizadora, muy testimonial, ¿no? Tanto es así que se da ahora el caso de que la mayoría de los párrocos en pueblos, y no solo en pueblos, pero sobre todo en los pueblos, han visto aquí una ocasión para esto que estabas comentando, Juanjo, para esta catequesis evangelizadora, para la revitalización de la fe de la comunidad, ¿no? Y que familias se acerquen a la fe, que no la conocían, no solo niños, y entonces celebren en la vigilia pascual o en el domingo de Pascua, si no es posible la vigilia, pues esos sacramentos de iniciación cristiana. Y cuando son adultos, nuestro arzobispo nos pide que se haga en la catedral, que es lo suyo, en la iglesia madre, con el arzobispo, ¿no? Con el primer catequista, que es el obispo, pero claro, en muchos párrocos también piden esto y lo solicitan así al señor arzobispo por escrito, que se dé en las parroquias estos sacramentos, ¿no? De iniciación cristiana. Y las dos cosas son muy bellas, desde luego. Y es muy habitual que se hagan ahora en las parroquias. Pero bueno, yo también tengo que animar aquí que cuando son niños, muy bien en las parroquias, si son adultos lo ideal es que sea en la catedral. Hay veces que es la familia entera, también se dan bastantes casos. Y entonces hay veces que es en la catedral, hay veces que es en la parroquia propia. Sí, en el caso de los niños en edad escolar yo creo que es muy importante eso,
que se integren en el grupo de catequesis Coincido junto con los contigo, otros sí. niños, y que de alguna manera el catequista Sí. pueda tener la referencia constante y que Sí. lleve el ritmo ese niño que está en ese proceso catecumenal, ¿no? Sí, eso es. Porque eso también yo creo que va dando como esa referencia de catequesis con espíritu catecumenal, ¿no? Que tantas veces hablamos de ella, que los documentos de la Iglesia, ahora los más actuales en relación a la catequesis, más nos están incidiendo, ¿no? El Que se haga, directorio eso es, una general. catequesis con espíritu catecumenal. ¿Cómo entiendes tú una catequesis con espíritu catecumenal? Yo creo que la entiendes tú mejor que yo, pero yo te diré algo y luego tú lo rematas, ¿vale? O lo corriges o lo matizas. Bueno, es el tema precisamente elegido por ti para las catequesis con catequistas, para la formación de los catequistas, las escuelas de catequistas de toda la diócesis. En el curso pasado fue muy bonito descubrir esto, ¿verdad? No siempre todos los catequistas o todas las catequistas llegan a enterarse bien de lo que queremos, pero se trata de dejar atrás esas inercias de las que habla, inercias viejas, de las que habla el Directorio General de Catequesis de 2020, y también de otra manera lo dice acá el último directorio, el nuestro, de nuestra diócesis. Inercias viejas, vamos arrastrando cosas que hay que sacarse de encima. Por ejemplo, una catequesis demasiado vinculada a lo escolar, en los ritmos y en todo lo demás, en las edades, muy marcada por el año escolar y muy marcada por los ritmos escolares. Pues hay que desvincularla de ahí. Hasta hace poco incluso era en muchos lugares era en la propia escuela, en el propio colegio donde se daba. Eso tenía su ventaja, pero muchos inconvenientes. La Iglesia, de luego, no va por ahí, redescubriendo esta catequesis como camino. Entonces, se trata de dejar atrás también pues otros vicios, como puede ser, por ejemplo, la catequesis solo para salir al paso de una situación. Si te apuntan, ¿qué haces con ellos? Pues les das catequesis y luego se celebra un sacramento ¿de qué? Pues para un sacramento para una vida nueva o un sacramento de despedida. No existe tal cosa, pero bueno, termina convirtiéndose, por desgracia, en un rito de despedida, en un hasta luego, y quién sabe si hasta dentro de muchos años, no quiero decir hasta nunca, ¿no? Pero a veces es eso. Entonces se trata de dejar atrás, por una parte, todos esos vicios o tendencias viejas de una catequesis ya, no voy a decir pasada de moda, y no solo pasada de moda, sino que hemos visto que no es lo que quiere la Iglesia, para redescubrir la catequesis como un camino, como un proceso muy bello, lleno de puertas, que da lugar a otra etapa nueva, donde vamos descubriendo paso a paso un camino que la Iglesia tiene preparado, no de ahora, que se lo ha inventado ahora, sino que lo hizo la Iglesia desde los primeros tiempos, y que lo ha redescubierto cuando la vida lo ha precisado, porque en Edad Media, después Edad Moderna no ha hecho falta eso, pero ahora, en esta etapa de neopaganismo que vivimos, la Iglesia ha redescubierto ese tesoro que tenía en su tradición durante siglos, que después no hizo falta, digamos, probablemente durante siglos, pero como ahora hace falta, pues hay que redescubrir así la catequesis como un camino, no vinculado a una etapa escolar, o a la recepción de un sacramento que sea planteado como despedida, sino como puerta para otra etapa nueva, y de tal manera que no haya saltos o compartimentos estancos en la catequesis, como si fuese una estantería cerrada con llave, sin acceso de un estante al otro, sino como una estantería abierta, pues donde pueda haber flexibilidad, ¿no? Y donde el niño, hasta la edad adulta, pueda irse integrando en la parroquia y en la vida de la fe, porque se trata de eso, de llegar a integrarse en la comunidad. Y eso creo que es el objetivo. Tú seguramente Sí. sabes más de este tema, pero yo un poco No, lo veo así. sí, hay otro elemento que yo creo que también es muy importante, junto a esos dos que has dicho que son necesarios, ¿no? Y Sí. que yo creo que eso pues hay que seguir ahondando y creciendo, ¿no? El otro elemento es que la catequesis no es lo central, no es lo único de la iniciación cristiana, sino que es una parte de la Eso es, catequesis, ¿eh? muy La bueno, catequesis justo. sería pues Sí, ese eso profundizar es, en la cuestión, pues a lo mejor más de la fe, del credo, ¿no? Pero también está toda la cuestión de la vida nueva, de la moral, eso es, de la oración, justo. de la liturgia, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que va haciendo que ahora el nuevo directorio incluye ahí la cuestión de la comunidad, de la caridad, Eso es. ¿no? Entonces incluye toda una cuestión de que eso es lo que hace cristiano, eso es lo que te hace, te forja, te forma, ¿no? Te Eso hace es. vivir como cristiano, ¿no? Y tener un estilo. Es que no se trata solo de, efectivamente, en línea con lo que decía Juanjo, de una
catequesis en plan tradicional, con unos contenidos que hay que aprender y tal, que hay que hacerlo, sino que además se trata de un ritmo en el tema del catecumenado, no solo catequético, sino al mismo tiempo litúrgico, donde con la Iglesia damos pasos. Y además, no te digo nada si es con el arzobispo, en el caso de catequesis de adultos. Pues qué maravilla poder caminar con la Iglesia en este proceso, en este camino que no vas solo, no vas solo con tu párroco, vas con toda la Iglesia diocesana. Me parece muy bonito descubrir esto, este doble ritmo catequético, que la catequesis es mucho más de lo que parece, no son solo nociones como algunas veces creen todavía, sino que además es un ritmo litúrgico, donde descubrimos y nos enamoramos de una persona a la que vamos conociendo y nos vamos enamorando más, que es Cristo, y Cristo en la Iglesia. Entonces, la Iglesia fecundada por el Espíritu, son muchos matices, muchas riquezas que a veces se nos escapan en el día a día de la pastoral. Y esta vinculación de la familia en la iniciación cristiana, diríamos que da como una amplitud, porque hace ver que de alguna manera la familia ha de cristianizar tantos aspectos y dimensiones de la vida doméstica, ¿no? Pues del tiempo, del dinero, de la economía, del ocio, del domingo, de lo que significa pues abuelos, parientes, cómo en este espíritu catecumenal en el que la familia está en catequesis, pues se puede ir como implementando, diríamos, un estilo nuevo de vida, ¿no? Una familia nueva, si pudiéramos hablar así, ¿no? En el que pues también se van como cincelando distintas dimensiones de la vida familiar para seguir dando forma a una vida realmente cristiana, ¿no? Verdaderamente cristiana. Eso es lo que buscamos continuamente. En las reuniones de padres creo que es una inquietud de todos los sacerdotes, ¿no? Nosotros queremos ir por ahí, un poco por donde tú dices, creo que la inquietud más o menos la tenemos todos, pues hemos visto cómo la manera de dar catequesis tradicional tiene sus límites y termina, y parece que es una hasta dentro de muchos años, porque hasta nunca no quiero decir, y luego por otra parte nos está planteando pues esta inquietud, ¿verdad? Que nosotros les planteamos a los padres y que a veces se escuchan, pero no... Pero igual que lo escuchan, parece que se les escapa por el otro oído, porque parece que vienen a lo que vienen, que es a este sacramento para esta fiesta, y se les escapa esta oportunidad que les queremos brindar de integrarse en la comunidad y de conocer a Cristo y enamorarse de Él. Es una vida nueva, y la vida que tienen creo que no les satisfará. A nadie está contento con su vida, todo el mundo quiere mejorar. Bueno, pues creo que les ofrecemos lo mejor que hay en la vida, que es Cristo. Eso, y poco a poco introduciéndole, ¿no? Por eso es tan importante ese catecumenado que tiene distintos pasos, distintos momentos. Tiene 4 etapas, que eso es. Tenemos que hablar de ellas, si hoy no nos diera tiempo en otro momento. Sí, ¿cuáles son más o menos así? Ahora profundizamos en cada una de ellas en relación a lo que es la catequesis, pero ¿cuáles son esas etapas? Hay 4 etapas, la primera es el precatecumenado, la segunda el catecumenado, la tercera es la etapa de la iluminación, que coincide con la cuaresma, previa a la recepción de los sacramentos, y la cuarta etapa es la mistagogía. Así que estas 4 etapas están puestas en el catecismo nuevo de adultos, que vale para enriquecerse todos, no hace falta tener adultos en tu parroquia, como párroco puedes buscar este catecismo y encontrar en él, Buscad al Señor se llama, inspiración para una catequesis que sea más catecumenal, digámoslo así, más en esta línea de proceso global, y entonces además allí en el catecismo vienen por colores. La primera etapa, el precatecumenado, viene en color verde, verde esperanza. La segunda, catecumenado, pues es el color marrón de trabajar la tierra, ¿no? Así nos lo explicaron a nosotros, ¿verdad? Los dos. Y ahí viene el contenido del catecismo, ¿no? Credo, mandamientos, oración y sacramentos, sobre todo el credo y los mandamientos. Y luego te viene también la tercera etapa, coincide justo con la cuaresma previa al bautismo, entonces ahí son esos grandes temas, ¿no? Cristo luz, con el ciego de nacimiento, Cristo agua viva, al agua viva y nueva del Espíritu con la samaritana, y Cristo vida que vence a la muerte, pues el tema de Lázaro, ¿no? Que es el ciclo A, estas evangelios o catequesis muy catecumenales. Y luego ya la última etapa es, después de recibir los sacramentos, es la mistagogía, la aplicación y vivencia de los misterios para integrarse en la comunidad, porque dice don José Rico que debe, ¿cuándo termina el catecumenado? Cuando te bautizas y te confirman y recibes la Eucaristía, no, sino que es una puerta para algo nuevo, y ese algo nuevo es integrarte en la comunidad donde tú descubres tu vocación. Puedes ser catequista, puedes integrarte en Cáritas, toda una dimensión por descubrir para mucha gente, la dimensión caritativa de la Iglesia, o en otras realidades, ¿no? Que incluso la vida religiosa, consagrada, etcétera. Sí, si tuviéramos así que decir un poquito rápidamente, ¿no?
el precatecumenado, ¿qué luz daría a la evangelización de la familia? Creo que sería ese despertar en la fe, que lo podríamos vivir así, si tenemos niños en la etapa infantil, es ese poner el plato, porque si no, no tiene sentido empezar un pastel muy bonito, con una guinda magnífica y con las velitas de los cumpleaños, si luego no hay base, no hay plato, se nos olvidó poner el plato, se nos va a caer en cuanto lo queramos llevar a la mesa para celebrarlo, ¿verdad? Lo que nos pasa. Y bueno, entonces, y esa etapa es muy bonita también cuando hablamos de adultos por el tema de la evangelización, descubrir la fe. Primer anuncio. Eso, es el primer anuncio. Y entonces esa historia de salvación que aparece en la Biblia, tú ves que es para ti, que el Señor está enamorado de ti, lo vas descubriendo, que el Señor te busca a ti, te llama a ti, como llamó a Abraham, a Moisés, y estaba lleno de amor por David y le perdonó, y por Salomón, pues por ti también, y tú vas descubriendo en la historia de la salvación que esa historia es la tuya. Tú vas caminando por el desierto, en fin, todo es todo así. Segunda etapa, catecumenado. ¿Cómo iluminaría la evangelización en la familia? Me gustaría decirte en un segundo que el quicio entre una etapa y la otra, el precatecumenado y el catecumenado, se hace con una ceremonia en la catedral, con el arzobispo, y que es el rito de entrada al catecumenado. Que se suele hacer en Adviento. Eso, el primer domingo de Adviento. A unos sacerdotes se les olvida, no lo tienen en cuenta, entonces queremos recordárselo también aquí. Y entonces me preguntas qué ilumina, ¿no? ¿Qué ilumina? Pues mira, esta etapa del catecumenado es la etapa más grande en el catecismo, que va al ritmo del RICA, del ritual de iniciación cristiana de adultos, pues es la más larga. Los que tengan el catecismo ven que viene en color marrón, como hemos dicho antes, y ahí te viene pues todo el contenido de la fe, vivencialmente, no solo como una teoría. El credo, los mandamientos, la oración y los sacramentos, lo que la Iglesia cree, vive, reza y celebra, que lo tenemos en el catecismo general, que publicó Juan Pablo II en el 92, que después se han hecho varias reediciones, pero que está ahí condensado en esa etapa del catecumenado, y que es la más larga, porque si son 2 cursos pastorales, un proceso de catecumenado normal, luego puede adaptarse en circunstancias, pues sería pues desde ese Adviento hasta que empiece la Cuaresma del segundo curso. Y la etapa de la iluminación, ¿qué fuerza daría a la evangelización de la familia? Pues quiero decirte que otra vez eso, que se abre con el acceso de una etapa a la otra del catecumenado, a la etapa que comentas ahora de la iluminación, se hace con el rito de la elección, con el obispo, el arzobispo en nuestro caso, también en la catedral, en el primer domingo de Cuaresma. Es un momento muy bello también de diálogo del obispo con ellos, con los catecúmenos y con en este caso sobre todo, con los propios catequistas y padrinos. Y bien, y entonces, ¿qué puede aportar? Pues mira, es esa vivencia de la fe práctica, este Cristo vivo, ¿no? Porque aparece, como hemos dicho, Cristo que es luz, Cristo que es camino, Cristo que es vida, ¿no? Entonces, y lo vemos en estos evangelios tan preciosos con lo que la Iglesia nos acompaña en Cuaresma. Sí, que es toda la etapa, toda la etapa del escrutinio, toda la etapa de las entregas, ¿no? Y que van iluminando desde esos evangelios. Sí, porque hay unas celebraciones además para vivirlas en la propia comunidad parroquial, que en el RICA son la entrega del Padre Nuestro y la entrega del Credo, y para vivirlas en la parroquia creo que también bien explicadas, aunque sencilla y brevemente explicadas, creo que solamente su celebración, lo que pasa con todo lo relacionado con los sacramentos de la Iglesia, solo su realización es para el pueblo una riqueza enorme, porque es el mismo Cristo el que está ahí. Entonces me parece muy bonito eso, vivirlo en la parroquia al hilo de tener unos catecúmenos, tengan la edad que tengan. Y luego se dan la celebración de los sacramentos, de los 3 sacramentos, y esa etapa mistagógica, ¿no? Eso es. También, ¿qué luz daría para la familia esa etapa de la mistagogia? Eso es, igual que hemos dicho que había un rito en la catedral que te llevaba de una etapa a la otra, pues entre la tercera y la cuarta etapa, el rito que nos lleva de una etapa a la otra es esa recepción en la vigilia pascual de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, y entonces ahí se trata de descubrir los misterios de la fe, y entonces es muy bonito, igual que tenemos las catequesis, que son homilías preciosas de los santos padres, por ejemplo San Juan Crisóstomo, acerca de los misterios de la fe, pues también ahí puede ser, yo creo, el padre y la madre de familia, los que en la familia, ya que me preguntas por el tema concreto de la familia, pues los que en la familia son los catequetas o catequistas de los niños, y qué bonito si en el domingo, un poco como se hace en el camino neocatecumenal, pues si en los domingos pueden sentar a los niños apagando tele y cachivaches varios, y entonces con todos los aparatos apagados, abrir la Biblia, ¿no? Y explicarles estos misterios, los misterios que han recibido,
los misterios de la Pascua y cómo vivirlos en la iglesia y vivirlos en esa pequeña iglesia doméstica que es la familia. Simplemente cuando abren la Biblia y hablan de esto, creo que ya lo están viviendo, ya están siendo iglesia doméstica de verdad, no en teoría como si fuese un cartel, sino que haya algo propio en la familia cristiana que ha recibido, donde un niño ha recibido un sacramento, en la familia que sea un adulto, pues entonces vivirlo así. Creo que es muy bonito esta catequesis de explicación de los misterios, que no es explicar en teoría, que es vivirlos. Y ya la última pregunta, por los tiempos, que es verdad que ¿qué protocolo habría un papá dice yo quiero bautizarme, ¿no? ¿Qué protocolo tendría que hacer? ¿Qué hacer? Un adulto, por tanto, un padre, por ejemplo, supongamos que no está bautizado aún y quisiera bautizarse. Bueno, creo que lo ideal primero es ir a la parroquia suya, a la parroquia que tenga, si no tiene todavía parroquia porque, bueno, pues porque no se ha bautizado, no tiene todavía, bueno, la que tenga más cercana a su domicilio, lo ideal es la suya, sino la que él tenga cercana, acudir ahí y dirigirse al párroco. Puede que el párroco sepa lo que hay que hacer y puede que no. Podemos decir aquí lo que hay que hacer. Bueno, pues el párroco creo que debería, además de acogerle con los brazos abiertos, porque es una alegría, no es un problema que venga un adulto a bautizarse, es una alegría porque quiere decir que la iglesia está viva, no solo en la teoría o en general, sino esa comunidad también está viva, porque el Espíritu Santo ha conducido a una persona ahí, a llamar a esa puerta, pues algo de vida hay, ¿verdad? Se está celebrando la Eucaristía, no hace falta que sea una parroquia con muchos grupos. Entonces yo creo que eso es muy bonito, verlo como oportunidad por parte del párroco también, no como un problema que ahora me descoloca, porque con un niño sé qué hacer, con un adulto no sé, me hago un lío, ¿qué hago? Bueno, pues si me hago un lío, no pasa nada, pues se acude a la delegación, ¿no? Y se llama al delegado, o se le escribe un correo, o se le llama mejor, y entonces ya vamos orientándoles. Pero lo primero que se hace también es además de la acogida humana y fraterna, pues se hace también una recogida de datos en una ficha, con el objetivo de ir indicando ahí luego los pasos que se van dando, estos pasos que hemos comentado antes, y entonces ya está registrada esa persona, porque si no, a veces lo que nos pasa es que nos enteramos al final. Tengo una persona que llevo dándole catequesis años, o bueno, años, no, meses, supongamos, un tiempo, no te precisan, y claro, y ha llegado ya la Pascua, he de bautizarle, sí, pero, y dar los 3 sacramentos, sí, pero claro, había un camino que hacer, entonces por eso creo que lo ideal es empezar ese camino con la Iglesia diocesana a través de la delegación. A ti te ha tocado una de las mejores partes, ¿no? Sí. Que es toda esta realidad de poder acompañar, de estar presente en este proceso, ¿no? de catecumenado de adultos. Bueno, ¿cuál es un poquito tu experiencia personal, ¿no? ¿En qué te ha aportado, ¿no? En tu sacerdocio y en tu vida Para cristiana? mí ha sido descubrir algo que no conocía en profundidad, había estudiado algo en el seminario, pero bueno, en la otra época también, hace ya años, entonces no era el catecumenado como el de ahora, no había la misma inquietud ni necesidad ni la misma cantidad de gente que acude a la iglesia en edad adulta para pedir los sacramentos, ni siquiera en edad infantil. Entonces, normalmente todos los niños estaban bautizados ya, ahora hay algunos que no y cada vez son más, cuando vienen a catequesis para la primera comunión, digamos, en su lenguaje. Entonces, lo que me ha aportado primero ha sido conocer e ir descubriendo y enamorarme de esta iglesia nuestra que nos ofrece un camino que parecía olvidado, que se redescubrió a partir del Concilio Vaticano II y que no es una teoría puesta en un ritual, sino que es un ritual lleno de vida y que ahora que nos ofrece la Conferencia Episcopal Española un catecismo también lleno de vida al hilo de ese ritual, al que no creo que yo no le falta nada a ese catecismo, no se le pueden poner pegas, en todo caso, bueno, que a veces nos resulta un poco difícil de abarcar, pero bueno, todavía está la capacidad nuestra de resumir, sintetizar o adaptar, pues ahí tenemos un marco precioso, un instrumento precioso que estoy descubriendo ahora también, y bueno, pues para mí ha sido también un descubrimiento enorme esto, la catequesis como un camino distinto de lo que yo hacía hasta ahora, que era un poco salir al paso, como la mayoría de los sacerdotes, salir al paso de lo que te van pidiendo y responder lo mejor posible. Pues es a cambiar el planteamiento, cambio de paradigma que se dice, ¿no? Pues estamos en un cambio de paradigma ahora. Dejamos de hacer una catequesis reactiva, respondiendo a lo que nos dicen, que quiero un niño que haga la comunión, que quiero que haga la confirmación. Y no, pues ese cambio de paradigma es darle la vuelta a la situación y decir, lo que te ofrezco es algo mejor, te ofrezco una vida, ¿no? Es como la samaritana, ¿no? Que viene buscando agua normal y se lleva el agua de la vida, ¿no? Pues un poco así es lo que pasa con estos sacramentos, con esta vida de la Iglesia, esta experiencia. Pues muchas gracias, hemos llegado a este final de esta catequesis en el que pues hemos tratado toda esta realidad tan hermosa que es el catecumenado, ¿no? En la familia, esta especie de transmisión de la fe en espíritu catecumenal.
este vivir la vida de la familia, pues desde la luz de lo que ha supuesto para toda la tradición eclesial, pues el hacer, vivir, comenzar, iniciar la vida cristiana, ¿no? La gran belleza de la vida cristiana. Pues muchas gracias a todos ustedes y nada, pues continuamos en otros programas con estas sesiones de catequesis y familia.